El hundimiento del Titanic no fue solo resultado de un choque con un iceberg. Fue el producto de una serie de decisiones fatídicas. En la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic navegaba a una velocidad excesiva a través de aguas conocidas por su peligro. A pesar de las advertencias sobre icebergs, el capitán Edward Smith decidió mantener el rumbo, confiando en la insumergibilidad del barco. Además, la cantidad de botes salvavidas a bordo era insuficiente para todos los pasajeros, lo que se tradujo en una grave falta de preparación ante emergencias. Otra decisión crucial fue no implementar ejercicios de evacuación, lo que dejó a muchos pasajeros en estado de confusión y miedo. Cuando se dio la alarma, la tripulación no estaba plenamente entrenada para manejar la situación, y el pánico reinó en el barco. Además, la comunicación entre los vigías y el puente fue deficiente, lo que dificultó la detección del iceberg a tiempo. Cada uno de estos errores se sumó para crear un desastre que podría haberse evitado. La historia del Titanic nos enseña la importancia de la prudencia y la preparación, recordándonos que en la vida las decisiones cuentan más de lo que aparentan. El Titanic fue diseñado para ser el barco más lujoso y seguro de su tiempo, pero un grave error de juicio costó la vida a más de 1.500 personas. Aunque tenía capacidad para 64 botes salvavidas, solo se instalaron 20. Las autoridades creían que la estética del barco se vería afectada por la instalación de más botes, y confiaban en que el Titanic nunca naufragaría, ya que era considerado inevitable. Esta creencia errónea fue uno de los factores que llevaron a la tragedia. Tras el choque con un iceberg, la falta de botes salvavidas se convirtió en un problema crítico, dejando a muchos pasajeros sin esperanza. Pero la historia no termina ahí. Entre los sobrevivientes estaba Violet Jessop, una azafata que ya había vivido la experiencia de sobrevivir a un naufragio. No solo escapó del Titanic, sino que también estuvo a bordo del RMS Olympic, que colisionó con un buque de guerra, y del HMHS Britannic, que se hundió tras chocar con una mina. Su extraordinaria suerte le valió el apodo de Señorita Inundible, una mujer que desafió las probabilidades y sobrevivió a 3 desastres marítimos. Durante el 10 de abril de 1912, el Titanic, el transatlántico más grande y lujoso de su tiempo, se preparaba para zarpar del puerto de Southampton. Sin embargo, un evento inesperado casi detiene su partida. Cuando el Titanic comenzó a moverse, generó una poderosa succión que arrastró al SS New York, un buque cercano, hacia su dirección. Las alarmas sonaron y los tripulantes del New York se dieron cuenta del peligro inminente. En un momento de gran tensión, las maniobras rápidas y precisas de la tripulación evitaron una colisión que habría sido catastrófica. Este incidente fue visto como un mal presagio por algunos pasajeros, quienes ya cuestionaban la suerte del Titanic. Entre ellos se encontraba John Jacob Astor IV, un magnate adinerado que viajaba con su esposa embarazada. A pesar del temor que invadía a muchos, Astor mostró valentía, ayudando a otros a abordar los botes salvavidas durante la tragedia. Su última frase conocida fue: «Te veré más tarde, querida». Un acto de amor que lo convirtió en una leyenda, pero también marcó una de las historias más tristes de aquella fatídica noche en el océano. El SS Californian es conocido por ser el barco que estuvo más cerca del Titanic durante su hundimiento en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. A tan solo 20 kilómetros, el Californian podría haber llegado a tiempo para rescatar a los pasajeros en peligro. Sin embargo, el capitán Stanley Lord tomó decisiones fatales que han sido objeto de controversia durante más de un siglo. La tripulación del Californian había apagado la radio, desconectándose del mundo exterior y perdiendo las señales de socorro del Titanic. Cuando vieron las bengalas lanzadas por el barco en apuros, las descartaron como fuegos artificiales, sin comprender que eran señales desesperadas de auxilio. Esta falta de respuesta se tradujo en una tragedia sin precedentes, donde murieron más de 1.500 personas. Las críticas hacia el capitán Lord y su tripulación no han cesado, y muchos se preguntan cuántas vidas podrían haberse salvado si el Californian hubiera actuado de manera diferente. Este episodio oscuro de la historia naval nos recuerda la importancia de la comunicación y la responsabilidad en situaciones críticas. La historia del Titanic no termina con su hundimiento.
A través de los años, se han recuperado numerosos objetos del lecho marino. Estos tesoros revelan mucho sobre la vida a bordo y las emociones de sus pasajeros, desde platos de porcelana, que reflejan la opulencia del viaje, hasta objetos más personales, como cartas, relojes y joyas que pertenecieron a los viajeros. Uno de los hallazgos más impactantes fue el violín de Wallace Hartley, el director de la orquesta. Este valiente músico y su banda continuaron tocando hasta el último momento, ofreciendo consuelo a los pasajeros en medio del caos y la desesperación. Su violín, encontrado en 2006, aún muestra las marcas del agua del océano, un testimonio de su heroísmo. En 2013, se subastó por más de 1,7 millones de dólares, convirtiéndose en un símbolo de valentía y dedicación que sigue emocionando a quienes escuchan la historia. Cada objeto recuperado del Titanic no solo es una pieza de historia, sino también un recordatorio del sacrificio humano y del espíritu que prevaleció en una de las tragedias más famosas del mar. A medida que continúan las exploraciones, nuevos hallazgos prometen desvelar más historias ocultas en las profundidades del océano, manteniendo viva la memoria de aquellos que vivieron esta tragedia. El hundimiento del Titanic en 1912 marcó un antes y un después en la historia marítima y social. Este lujoso transatlántico, considerado insumergible, se convirtió en un símbolo de la arrogancia humana frente a la naturaleza. Su trágica pérdida no solo dejó un saldo devastador de vidas, sino que también generó un impacto profundo en la legislación marítima. A raíz del desastre, se establecieron regulaciones más estrictas sobre la seguridad en el mar, incluyendo la obligación de contar con suficientes botes salvavidas para cada pasajero. Además, el Titanic se convirtió en un ícono cultural que ha sido objeto de innumerables libros, películas y estudios. El relato de sus pasajeros, desde aquellos que lucharon por sobrevivir hasta los actos de heroísmo, refleja la complejidad de la condición humana. Esta tragedia nos invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad de nuestras creaciones y la necesidad de humildad ante el poder de la naturaleza. El Titanic no solo fue un barco, sino una lección de historia que aún resuena en nuestros días, recordándonos que incluso los más grandes logros pueden desvanecerse en un instante.